Tenemos el imperio babilónico, luego aparece el imperio medo-persa, luego aparece el imperio griego, luego aparece el imperio romano, luego aparece una Roma dividida, especialmente en 10 partes. Luego esas 10 partes, vamos a ver luego que la Biblia dice que se convirtieron en 7, porque 3 de esas 10 partes fueron erradicadas. Luego esas 7 volvieron a multiplicarse en lo que hoy se conoce como la Europa moderna. Y en los días de esos reyes, dice Daniel capítulo 2, Dios enviaría su reino a este mundo, el cual permanecería para siempre. Y eso está confirmado en las características que vimos de Daniel capítulo 7, especialmente en el versículo 27. Buenas tardes mis amigos, bienvenidos a otro programa de Presentando la Verdad aquí en Radio Reconquista. Hoy vamos a seguir estudiando acerca de las profecías del libro de Daniel y de forma particular vamos a estudiar acerca de una profecía que se encuentra en el capítulo 7 del libro de Daniel, donde aparecen 4 grandes bestias. Bienvenido Esteban, ¿cómo estás? Muy bien, pastor, muy buenas tardes y muy buenas tardes, queridos oyentes. ¿Y tú, Héctor, cómo estás, que nos acompañas también? Muy bien, gracias a Dios y saludo para todos. Amigos que nos escuchan, recuerden que pueden ver estos programas accediendo al canal de YouTube llamado Presentando la Verdad, o también comunicándose con nosotros. Nosotros podemos hacerles llegar a través de WhatsApp, a través de varios medios, los audios también de los programas. Pueden también comunicarse al 095-507-442 y también pueden solicitar de forma gratuita una revista de 80 páginas que estamos compartiendo con las personas que nos escuchan para poder estudiar juntos y comprender mejor las profecías que aparecen en el libro de Daniel. ¿Están preparados para comenzar? Así es. ¿Qué les parece si hacemos una breve oración antes de comenzar? Así que ustedes, amigos que nos escuchan, pueden acompañarnos también del otro lado. Amado Dios que estás en los cielos, ahora que vamos a estudiar tu palabra, especialmente el capítulo 7 del libro de Daniel, te suplicamos que nos ayudes a comprender lo que aquí está escrito para nuestra enseñanza y que podamos no solo comprenderlo, sino aplicarlo a nuestra vida también. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, Señor. Vamos entonces a comenzar. Abran sus Biblias, vamos a ir a Daniel capítulo 7. A partir del versículo 1, ahí dice algo muy interesante. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza, mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Aquí, en primer lugar, yo quisiera aclarar que no es Nabucodonosor, ni es Belsasar, ni es otro de los reyes o de las personas involucradas en estas historias la que había tenido el sueño. En este caso, el mismo sueño fue dado al mismo Daniel. No hubo otro que tuvo este sueño. La Biblia dice que fue Daniel el que tuvo un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho, durmiendo. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Ahí dice que esto sucedió en el primer año del rey Belsasar. De acuerdo a la historia, esto sucedió aproximadamente en el 550 a.C. y es muy probable que Daniel tuviera para ese entonces unos 73 años de edad. Debemos recordar que este rey Belsasar, que era el rey en el momento en que Daniel tiene el sueño, era el rey del que estudiamos el otro día en Daniel capítulo 5, ¿se acuerdan? Cuando cayó Babilonia y este rey vio que una mano escribía en la pared Mene Mene Tekel Uparsin. Entonces estamos hablando de una visión que tuvo Daniel que ocurrió antes de que cayera Babilonia. Dice entonces, vamos a ver, presten atención amigos que nos escuchan, porque ahora yo voy a leer, de acuerdo a la Biblia, qué es lo que soñó Daniel en ese momento, y dice lo siguiente en el versículo 2 del capítulo 7. Dijo Daniel: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como un león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantado del suelo y se puso en giesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso.
la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto, dice el versículo 6, miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Dice el versículo 8, mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Esto, si uno no comprende qué es lo que está queriendo decir la Biblia, y si uno no lee luego la interpretación, podría ser sencillamente para algunos hablar como en chino, ¿o no? Ciencia ficción. Sí. Ciencia ficción. Pero como yo les he mencionado muchas veces, la realidad de la Biblia supera la ficción de Hollywood. Aquí nosotros íbamos a repasar. Aparecen 4 bestias. La primera es un león con alas de águila. Bueno, no era un león en sí, dice que era semejante a un león, porque un león con alas de águila no existe. Pero esta bestia era una mezcla entre león y águila. Dice que la otra bestia era un oso, más alto de un costado que del otro, y que tenía 3 costillas en su boca. La tercera bestia era un leopardo con 4 alas de ave. La 4ª bestia no se la describe similar a ninguna otra bestia, sino que dice que sencillamente era espantosa y terrible, fuerte, y con grandes dientes de hierro, dice el versículo, que devoraba y desmenuzaba todo. Esta bestia, dice la Biblia, que tenía 10 cuernos. Y es interesante que luego de esos 10 cuernos apareció otro cuerno pequeño, más pequeño que estos 10, y delante de este cuerno pequeño fueron arrancados 3 de los 10 primeros cuernos que estaban en la cabeza de la bestia. Ahora, en los minutos que tenemos, amigos que nos escuchan, en estos 20 minutos que tenemos, vamos a estudiar lo que enseña la Biblia acerca de estos reinos y qué era lo que realmente representaban cada una de estas bestias. Estamos hablando de una visión que ocurrió en los tiempos de Daniel, cuando el reino que ocupaba, se podría decir, el primer lugar en el mundo, la potencia mundial en ese entonces, era Babilonia. Entonces, la pregunta inmediata que uno debería hacerse es: ¿qué representan estos 4 animales? La Biblia da la respuesta. Vamos al versículo 16. Daniel capítulo 7, versículo 16. ¿Qué representan estos 4 animales con los que soñó Daniel? Dice: me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Daniel estaba en una visión donde había personas, había seres celestiales, y él se acercó a uno de ellos y le preguntó qué significaba todo esto, porque él había quedado sumamente asombrado. Entonces dice en el versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. O sea que nosotros vemos ahí claramente que los 4 reinos, las 4 bestias representaban ¿qué cosa? 4 reinos. 4 reinos que se levantarían sobre la tierra. Es interesante que esto tiene un paralelo muy grande, amigos que nos escuchan, con Daniel capítulo 2, porque en Daniel capítulo 2 nosotros también vimos una estatua con 4 metales, la estatua con la que había soñado Nabucodonosor, y esos 4 metales representaban 4 reinos. Ahora estamos en Daniel capítulo 7 y no hay 4 metales, sino hay 4 bestias, las cuales también representan a 4 reinos. Entonces vamos a ver qué reino representa cada animal. Y vamos a comenzar a partir del primer animal. ¿Qué representa la primera bestia? Esta primera bestia nosotros leímos acerca de ella y se encuentra en el versículo 4 del capítulo 7. En Daniel capítulo 7, versículo 4, dice acerca de esta primera bestia. Dice: la primera era como león y tenía alas de águila. Lo hemos visto recién. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en giesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. O sea que es interesante que a esta bestia en algún momento determinado se le dio corazón de hombre y se levantó como si fuera un hombre. Ahora, no cabe duda, amigos que nos escuchan, que esta bestia, semejante a un león y con alas de águila, representa a Babilonia. El león, es interesante, que es el rey de las fieras salvajes, ¿o no lo es? Exacto. Se lo conoce como el rey de la selva. Y el águila lo es, pero de las aves. O sea, en las bestias de la tierra es el león lo que es el águila, se podría decir, en las
aves o en las bestias que andan sobre los cielos. Tanto el león como el águila representa adecuadamente, amigos que nos escuchan, al imperio babilónico, especialmente en su máximo apogeo. ¿Cómo sabemos esto? Porque la misma Biblia lo responde. Por ejemplo, en Jeremías capítulo 4 se describe la amenaza que vendría sobre Judá, el pueblo de Dios, de la siguiente manera. Dice Jeremías 4:6: Alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. Fíjense, del norte vendría mal y quebrantamiento grande. Y es interesante que al norte de Jerusalén se encontraba toda la provincia de Asiria, donde estaba evidentemente Babilonia. Y dice el versículo 7, el león sobre la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar. Y Dios estaba refiriendo evidentemente al imperio babilónico, que aquí en la Biblia se lo presenta como un león, en Jeremías capítulo 7. Es el mismo león o el mismo tipo de bestia espantosa que tenía, no la cuarta bestia, que vamos a ir ahora, sino una bestia que tenía alas de águila que representa a Babilonia. Dice también Jeremías capítulo 4, versículo 13. Dice, he aquí que subiré como nube, y su carro como torbellino. Más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. O sea que Dios compara a este reino babilónico con dos animales, con un león y con águilas. También dice que peleaban de forma rápida, eran ligeros sus caballos, más incluso que las águilas. También en Jeremías 50, versículo 17 dice, rebaño descarriado es Israel, leones lo dispersaron, el rey de Asiria lo devoró primero, Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo deshuesó después. Pregunto, ¿hay alguna duda acerca de que el león evidentemente es representación de estos reinos que estaban al norte de Jerusalén, especialmente representados por Babilonia? No, claro. Queda muy claro. Pastor, yo solo Sí. le quería hacer un comentario. ¿Será que eso también tiene que ver como cuando Nabucodonosor quedó hecho una bestia? Totalmente. A eso vamos a ir, porque dice luego que este león se convirtió, no es que se convirtió, sino que se le dio corazón de hombre. O sea que en algún momento este león se comportaba, o esta bestia se comportaba propiamente dicho como bestia, hasta que en un momento determinado se le dio un corazón de hombre, un corazón de carne, lo cual lógicamente, Esteban, es una alusión a que Nabucodonosor primero no aceptó a Dios hasta que al final de sus días él decidió terminar acercándose a Dios, aceptando a Dios, y se paró como un ser humano luego de haber estado esos 7 años convertido, por lo menos a nivel mental, como una bestia. Pero es así, es tal cual tú lo estás mencionando, Esteban. Ahora, es interesante entonces, repasemos hasta aquí, que la figura del león representa a Babilonia. Y fíjense, incluso, ustedes pueden chequear esto en varios libros, en Google, en varios lugares, la figura del león está presente en varias piezas arquitectónicas de la antigua Babilonia. Si ustedes escriben en Google imágenes, por ejemplo, Babilonia, y escriben león, ahí les van a aparecer varias paredes, murallas de las ciudades donde estaban esculpidos los leones, que es interesante, tenían alas de águilas. O sea, esto es muy interesante. Había leones con alas de águilas en los muros de Babilonia, y evidentemente todo esto representaba a Babilonia. Acuérdense que Babilonia gobernó el mundo desde el 605 hasta el 539 antes de Cristo. Ahora, eso es lo que tenía que ver con la primera bestia, pero Daniel soñó con 4 bestias. ¿Qué representa entonces la segunda bestia? Lo dice también la Biblia. Vamos a ir al versículo 5. Daniel capítulo 7, versículo 5. Dice, y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso. Ahora ya no era un león, sino un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Ahora, amigos que nos escuchan, y Esteban y Héctor, no cabe dudas que el oso representa al imperio medo-persa, que fue el que destruyó al imperio babilónico. Babilonia, de acuerdo a lo que enseña la historia y lo que enseña la Biblia, fue vencida por una coalición de 2 reinos, los medos y los persas. Sin embargo, la misma historia muestra que uno de ellos era más poderoso que otro. En el momento en que Babilonia fue vencida, los medos eran más poderosos que los persas, pero esta situación luego fue invertida, y entonces los persas pasaron a ser más poderosos que los medos. El oso en esta profecía tenía una parte, es interesante, más alta que otra, representando lógicamente que uno de estos reinos
que venció a Babilonia era más poderoso que el otro. Se va comprendiendo, Es decir, ¿no? que nunca hubo igualdad de poder entre esos dos. No, siempre uno fue más poderoso que otro, y en esa coalición es que ellos encontraron poder para poder vencer a los babilonios. Es interesante que también la Biblia dice que el oso tenía 3 costillas en los dientes, y la pregunta inmediata es: ¿qué representará esto? Bueno, cuando uno ve la historia del imperio medo-persa, nosotros podemos notar especialmente que realmente Medo-Persia se quedó con el control mundial, se podría decir, cuando derrotó, por supuesto, tenía muchos enemigos, pero especialmente derrotó a 3 reinos que eran muy poderosos, y cuando terminó de derrotar al tercero, ahí se quedó con el poder mundial. El primero de los reinos a que derrotó fue a Lidia en el 547 a.C. El segundo imperio, que fue en el 539 cuando fue derrotado Babilonia, fue propiamente dicho a Babilonia, que sería esta segunda costilla que aparece, y una tercera costilla, o una tercera representación de lo que significaba la destrucción de un tercer reino por parte de los medopersas, fue Egipto. Egipto en el 525 a.C. fue invadido por Medo-Persia en varias batallas, y entonces los medopersas se quedaron en ese momento con el control mundial, y ya no había nada ni nadie, aparentemente, por lo menos aquí en el mundo, que pudiera hacerles daño. Es interesante también, debo mencionar, que muchas monedas persas del siglo IV a.C. tenían estampadas la victoria del rey persa sobre una bestia feroz. ¿Y saben qué bestia feroz es la que aparecía en la moneda? El oso, seguro. No, un león, porque el oso representaba a Medo-Persia. Y entonces aparecía ahí el rey persa derrotando a una bestia poderosa que era el león, lo cual es símbolo evidentemente de Babilonia. Ahora, Medo-Persia gobernó entre el 539 y el 331 a.C. Esto recuerden que yo se los había mencionado cuando hemos estudiado de programas pasados acerca de Daniel capítulo 2 y esa estatua imponente con la que soñó el rey Nabucodonosor. Ahora, pasamos entonces a la tercera bestia, ¿les parece? La primera bestia entonces era un león con alas de águila, representaba a Babilonia. Y en la segunda bestia era un oso, de un lado más alto que del otro, con 3 costillas en la boca, y representaba a Medo y Persa. Muy bien. A los 2 reinos que se unieron, de Media y de Persia, que se conocieron como Medo-Persia. ¿Qué representa entonces la tercera bestia? Porque no solo quedaba ahí en la segunda bestia, había otra bestia más. Dice el versículo 6 del capítulo 7. Después de esto miré, dice Daniel, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. También tenía esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. O sea que nosotros vemos ahí a una bestia semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas, que también tenía esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Ahora, cuando uno ve la sucesión de imperios a lo largo de la historia, nuevamente digo, no cabe duda que cuando uno ve la evolución de la historia y el desarrollo de los imperios, podemos afirmar con total seguridad que esta tercera bestia representa a Grecia, o también llamado este imperio greco-macedónico, liderado por uno llamado Alejandro Magno. Lo hemos estudiado los otros días. ¿Recuerdan? Este hombre, Alejandro Magno, muy joven, conquistó el mundo conocido de una forma sumamente impresionante, y ahora vamos a ver algunos detalles. Es interesante que la misma Biblia confirma este hecho acerca de que la tercera bestia es Grecia, cuando no lo vamos a leer ahora, pero ustedes pueden ir en sus casas, amigos, a buscar Daniel capítulo 8, versículo 20-21, o lo escriben ahí, luego lo leen. Ahí se menciona que el rey de Grecia es quien vence a los reyes de Media y de Persia. Y es interesante que nosotros sabemos que fue Alejandro Magno quien venció especialmente a los medopersas. Ahora, ¿por qué se la representa a Grecia como un leopardo? ¿Qué características tiene un leopardo? Bueno, en primer lugar, un leopardo es sigiloso, ¿no? Muy prácticamente, especialmente sigiloso, o sea, astuto, silencioso, y la presa no va a darse cuenta si el leopardo está ahí, excepto que tenga mucha percepción de olfato u otras cosas, pero el leopardo prácticamente se hace notar cuando ya está encima de la presa. Por otro lado, y tú dijiste bien, Esteban, un leopardo es muy veloz, es uno de los animales más veloces del mundo, por lo tanto es muy ágil. Ahora, los historiadores indican que la velocidad con la que Alejandro Magno se hizo del poder mundial fue sorprendente. ¿Saben en apenas cuántos años Grecia se terminó convirtiendo en la mayor potencia mundial? Alejandro Magno logró vencer, se podría decir, a sus enemigos y quedarse con el control mundial
en apenas 10 años. Nunca un imperio había logrado en tan poco tiempo quedarse con la potencia mundial. Las 4 alas del leopardo evidentemente representan la velocidad con la que Grecia se desplazaba. Pero este leopardo, dice la Biblia, que tenía además otra cosa, algo muy diferente a las otras bestias. Dice que tenía 4 cabezas. Entonces la pregunta inmediatamente, amigos, es ¿qué significa estas 4 cabezas? Nuevamente, la historia muestra que luego que Alejandro Magno muriera a los 33 años por causa de una posible borrachera, Grecia fue dividida en 4 partes conforme al número de los 4 principales generales que Alejandro Magno tenía. Los nombres de estos 4 generales fueron Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Repito, Casandro, Lisímaco, Ptolomeo y Seleuco. Y entonces Grecia, lógicamente, no volvió a ser la misma sin Alejandro Magno. Grecia quedó dividida y asimismo Grecia terminó gobernando el mundo entre el 331 al 168 antes de Cristo. En los minutos que nos quedan, me gustaría hablar con ustedes acerca de esta 4ª bestia que va a aparecer luego de Grecia, la bestia que también es un reino, que vence a Grecia, y vamos a ver lo que dice la Biblia. Vamos a la Biblia entonces nuevamente. Vamos a la Biblia. Vamos. Daniel capítulo 7, versículo 7. Es fácil de acordarse. 7:7. Dice la Biblia: después de esto miraba yo, Daniel estaba teniendo una visión, miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera fuerte. Y se la describe de una forma especial. Fíjense, dice, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies. Y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y dice la Biblia, tenía 10 cuernos. Ahora, tal como vimos anteriormente, cuando estudiamos el capítulo 2 del libro de Daniel, la historia muestra claramente que el poder que sucedió a Grecia, ¿quién fue? Roma. Roma, especialmente el Imperio Romano, fue quien venció al Imperio Griego. Roma comenzó a reinar sobre el mundo a partir del año 168, a partir de esa decisiva batalla de Pidna, de la cual hemos leído el otro día cuando hablamos sobre Daniel capítulo 2. Amigos que nos escuchan, si quieres conocer acerca de Daniel capítulo 2, que yo estoy mencionando varias veces, puedes ir a YouTube, al canal Presentando la Verdad, y ahí buscas Presentando la Verdad, Daniel 2, y ahí va a aparecer esta estatua de Nabucodonosor, y hemos hablado ya acerca de estas cosas, de Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y por último Roma, por lo menos por último digo, hasta donde hemos avanzado con estas 4 bestias, con estos 4 metales también. Y nuevamente repito, el Imperio Romano era representado en el capítulo 2 por las piernas ¿de qué metal? De hierro. Hierro. Fíjense que en el capítulo 2 había 4 metales también: oro, plata, bronce y hierro. El oro representaba a Babilonia, la cabeza de oro representaba a Babilonia, los pechos y los brazos de plata representaban a Medo-Persia, el vientre y los muslos de bronce representaban a Grecia, las piernas de hierro representaban a Roma. Y es interesante que aquí aparece esta bestia, esta 4ª bestia de Daniel capítulo 7, versículo 7, con dientes de hierro, con los cuales también desmenuza y devora. Esta característica es una clara referencia, amigos que nos escuchan, a la crueldad despiadada con la que el Imperio Romano trataba a sus enemigos. Había ciudades enteras que quedaban convertidas en ruina, y ninguno de sus habitantes quedaba vivo cuando se rebelaban contra el Imperio Romano. Por esta razón dice, y vuelvo ahora a Daniel capítulo 2 en el versículo 40, cuando dice: y el 4º reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará, dice la Biblia, y quebrantará todo. La Biblia dice entonces que el Imperio Romano fue esta 4ª bestia y gobernó a partir del 168 a.C. ¿Y se acuerdan la fecha de finalización del Imperio Romano? 476. 476 después de Cristo. Nosotros sabemos que en el 476 después de Cristo, el último emperador romano cayó, llamado Augustulo, cayó, y entonces Roma ya nunca más fue la misma. Y es interesante que la Biblia enseña que Roma, que estaba representado por los pies de hierro, luego sería dividida en 10 naciones, por cuanto los dedos de los pies son 10, y sería una mezcla entre hierro y barro cocido o barro de alfarero. Y es interesante, amigos que nos escuchan, que en Daniel capítulo 7, que es el capítulo que estamos estudiando ahora, esta bestia dice, no lo vamos a estudiar bien en profundidad esta parte ahora, lo vamos a estudiar un poco más adelante, pero esta bestia dice que tenía 10
cuernos. Y más adelante en la Biblia se le menciona que esos 10 cuernos serían 10 naciones, evidentemente en los que sería dividido el imperio romano. ¿Se entendió hasta aquí? Hasta aquí se entendió. Es muy clara la Biblia. Es interesante que la Biblia presenta esto de forma muy, pero muy clara, amigos, en Daniel capítulo 2. Y de forma muy clara y detallada, con más elementos, más detalles, más características en Daniel capítulo 7. ¿Se comprende, verdad? Sí, perfecto. Ahora, ¿será que Dios, frente a estos reinos mundiales, porque no estamos hablando en ningún momento del reino de Dios, por lo menos en estos 4 reinos. En estos 4 reinos Dios permite que los seres humanos gobiernen, pero no aparece el gobierno de Dios en estos 4 reinos. ¿Será que Dios nos da alguna garantía de que el pueblo de Dios, a pesar de todo esto, en medio de todas estas amenazas, podría salir victorioso? Miren, de la misma forma que ocurrió en Daniel capítulo 2, cuando una roca del cielo golpeó a la estatua, en Daniel capítulo 7 aparece una escena también celestial que veremos en detalle un poco más adelante y que representa también el gobierno de Dios que comienza a instaurarse en este mundo hasta que finalmente se instaura y después ya nadie más puede quitarlo, sino que ese reino permanece para siempre. En Daniel capítulo 7, en el versículo 18, fíjense lo que dice ahí, amigos que nos escuchan. Después recibirán el reino de los santos del Altísimo. Repito, después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Quiénes recibirán el reino? Los santos del Altísimo. Los santos del Altísimo. Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Versículo 22 del capítulo 7. Dice, hasta que vino el anciano de días y se le dio juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. ¿Yo por qué estoy leyendo esto, amigos? Porque esto es el paralelo de la roca que cae sobre esta estatua, que evidentemente es alusión del juicio de Dios que se instaura, un juicio de Dios que comienza, donde todas estas naciones humanas ya no tienen más parte, se podría decir, en los planes de Dios, entonces son desechadas o convertidas en polvo. Y dice la palabra de Dios que todo esto también estaba sucediendo en Daniel capítulo 7, en los versículos que acabamos de leer, donde hay una escena celestial, que es una escena de juicio, que vamos a ver en detalle, insisto, un poco más adelante, que también hace alusión del gobierno de Dios. Y en el versículo 27, por último, el último versículo que leemos hoy, dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán. Entonces nosotros tenemos lo siguiente y quiero repasar de forma rápida. Tenemos el imperio babilónico, luego aparece el imperio medo-persa, luego aparece el imperio griego, luego aparece el imperio romano, luego aparece una Roma dividida, especialmente en 10 partes, luego esas 10 partes, vamos a ver luego que la Biblia dice que se convirtieron en 7, porque 3 de esas 10 partes fueron erradicadas, luego esas 7 volvieron a multiplicarse en lo que hoy se conoce como la Europa moderna. Y en los días de esos reyes, dice Daniel capítulo 2, Dios enviaría su reino a este mundo, el cual permanecería para siempre. Y eso está confirmado en las características que vimos de Daniel capítulo 7, especialmente en el versículo 27. Dios tiene un pueblo fiel y al final del conflicto se promete que ese pueblo fiel obtendrá la victoria. Después de entender entonces que estos 4 animales de la profecía representan 4 imperios que dominarían el mundo, que dominaron el mundo porque estos imperios ya pasaron y que en breve los reinos de este mundo serán destruidos por el reino eterno de Dios, es interesante que cada uno de nosotros, amigos que nos escuchan, debemos tomar decisiones a partir de hoy para vida eterna, porque dentro de muy poco, de acuerdo a lo que dice la Biblia, Jesús vendrá por segunda vez y debemos nosotros estar preparados, siéndoles fieles a Dios, para poder ir con Él por la eternidad a vivir junto a sus ángeles y a muchos otros seres que Dios creó para honra y gloria de su santo nombre. Amén. Gracias, Esteban, por habernos acompañado, y Héctor por habernos acompañado también. Amigos que nos escuchan, quiero decirles que este programa lo vamos a repetir el miércoles que viene. Luego el viernes vamos a tener la presencia especial de una persona que viene desde Australia para dar seminarios de profecía. Vino a Uruguay, ya está con nosotros aquí en Uruguay, y vamos a estar hablando con él. Yo no voy a poder estar, pero Esteban seguramente le hará una entrevista. Así que, amigos que nos escuchan, gracias por acompañarnos. Nos vemos entonces el miércoles que viene, que repito, vamos a repetir este programa. Y no se olviden, el viernes que viene a las 15 horas vamos a tener a un invitado especial llamado Washington, que nos acompaña desde Australia para también compartir la palabra de Dios con cada uno de nosotros. Nos vemos entonces en otro programa de Presentando la Verdad.